¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 29, en el cual estaremos viendo el tema de la recitación del rosario, el Magnificat y el desprecio del mundo. Estaremos viendo los numerales del 249 al 256. Entonces estaremos siguiendo el tema que estábamos viendo ayer y el día antepasado sobre las prácticas exteriores de esta consagración total, ¿no? El primer día vimos cómo preparar y hacer la consagración. El día de ayer vimos, bueno, en los últimos días, ¿no? Vimos también el rezo de la coronilla, las cadenillas de hierro y allá ayer vimos la celebración del misterio de la encarnación, ¿no? Entonces hoy día estaremos viendo los puntos 5, 6 y 7 sobre la recitación del Ave María del Rosario, el Magnificat y el menosprecio del mundo. Comenzamos entonces con el punto 5, la recitación del Ave María y del Rosario, ¿no? Nos comenta así el autor, refiriéndose a aquellos que quieran llevar a cabo esta consagración total, ¿no? Tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o la salutación angélica, ¿no? Nada más aquí aclarar de que no solo se refiere a un acto de gracia, ¿no? Que sí también se da por, o sea, yo que deseo entregarme en la consagración total, también me veo correspondido con la gracia para poder alcanzar este deseo que Dios pone en mi corazón, ¿no? De corresponder. Pero también implica pues un acto de voluntad, ¿no? Un acto de deseo y de entrega concreta, ¿no? Em, y bueno, luego prosigue, ¿no? Habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, ¿no? ¿Por qué se refiere a que la salvación del mundo comenzó por el Ave María? Se refiere a este mismo sentido de que lo llame la salutación angélica, ¿no? Es porque las primeras frases de la Ave María corresponden a la Anunciación, ¿no? Salve María, ¿no? Tú eres la llena de gracia, ¿no? El Señor está contigo. Entonces, estas primeras partes, ¿no? Que están relacionadas con la salutación angélica, implican también una memoria de alguna forma de la Anunciación. Y es la Anunciación que implica el sí de María, libre y voluntario, y que por naturaleza también implica la encarnación, ¿no? Que es el misterio que estábamos contemplando el día de ayer, ¿no? Entonces, por la encarnación viene la salvación del mundo para todos, y entonces de la misma forma, la salvación particular de cada uno de nosotros también vendrá por el anuncio de la encarnación, ¿no? Esta anunciación y esta salutación angélica. Esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de la vida, que es Jesucristo, ¿no? Entonces también hace esta relación, así como esta salutación angélica, esta anunciación, tiene por producto la encarnación de Cristo en María, también por medio de esa salutación angélica, por medio de María tendremos esta, digamos, no de forma exacta, ¿no? Pero esta alma de Cristo encarnada en nosotros, ¿no? En nuestra vida, por medio de la palabra de Dios y de este espíritu de la vida de Cristo, ¿no? El espíritu de la caridad, donde el amor en el orden divino reina, ¿no? El Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición, ¿no? La maldición en cuanto a este sentido de una maldición de no producir fruto, ¿no? Em, Aquí relacionar este sentido de que, claro, ¿no? O sea, no producimos frutos sin el Ave María, ¿no? Porque no producimos fruto sin la anunciación que trae la encarnación, ¿no? Y también relacionado con el sentido de que no producimos fruto sin María, porque si decimos, ¿no? Y que es lo que hemos dicho ya en reflexiones previas, que María es la tesorera de las gracias de Dios, entonces ninguna gracia que llega a nosotros, que finalmente es también lo que nos permite dar fruto, no llega a nosotros si no es por medio de María. Y es el Ave María, digamos, esta oración vocal que nos trae, que nos permite acceder al corazón de María para convencerla de que nos ayude de alguna forma, ¿no?
para hacer como que méritos frente a ella, ¿no? Si se dan cuenta también en esta parte estamos profundizando sobre todo sobre la de María, y el rosario es finalmente esta entrega de 50 Aves Marías, ¿no? Que además implica la meditación pues, de la vida de Cristo, ¿no? En los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, ¿no? O sea, en ese orden, de hecho, ¿no? En el cual con ese orden contemplamos toda la vida de Cristo, ¿no? Desde la Anunciación hasta la coronación de María Santísima en el cielo, ¿no? Entonces, sí, va en línea con este mismo sentido, ¿no? Luego prosigue el santo, ¿no? San Luis María Guillén de Montfort, para comentarnos que hay algunas frases de santos respecto a la de María, ¿no? Para profundizar en el valor, en el sentido que ésta tiene, ¿no? Comienza con esta oración, que María le revela a un beato, ¿no? No, bueno, aquí no hemos puesto los nombres para no llenarnos de información, pero si desean pueden revisarlo por tanto en el libro directamente como en la parte del libro que corresponde a esto, que está dentro de este mismo archivo, ¿no? Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación al todo el mundo, ¿no? Esto es una frase que, ¿no? En el contexto de lo que cuenta el autor, es una frase que María le da a un beato, ¿no? Entonces, sino entender que va en línea también con lo que hemos dicho a lo largo del libro, ¿no? O sea, que aquellos que tienen esto, ¿no? Aversión frente a María, no están cerca de la salvación, sino lejos más bien, ¿no? Entonces, es lo más propio desarrollar más bien una cercanía con María para no solo estar cerca de la salvación, sino además acercarnos más, ¿no? Y con pasos más adelantados, en menor tiempo, porque ya es, como ya decíamos antes, el camino corto, seguro, fácil y perfecto. Continúa el autor, con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. Entonces, este es un punto, de hecho, central sobre todo esto que está hablando, ¿no? El sentido de la oración vocal del rosario, de la recitación del rosario, que de alguna forma podemos decir, ¿no? Que es una oración vocal, una meditación, porque meditamos los misterios, y en algún sentido también podría ser una contemplación. em, o sea, por un lado le damos esta alabanza a María, ¿no? Que naturalmente, si alabamos a María, como ya habíamos dicho antes, María alaba a Dios, ¿no? Em, no, o sea, es eso, pero además también es un medio de intercesión, ¿no? Entonces, si nosotros por este medio de intercesión del Santo Rosario, conquistamos infaliblemente el corazón de María, ella también nos proveerá de aquellos bienes que pedimos, ¿no? Hay que entender, sí, acá que esto no es una especie de lámpara del genio, ¿no? Porque María no es un genio de la lámpara, sino la Madre de Dios, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Nos facilitará los bienes exteriores e interiores que pidamos en la medida y en el tiempo en el que Dios quiera, ¿no? Continúa el autor, el Ave María rezada con atención, devoción y modestia es el enemigo del diablo, a quien hace huir y el martillo que lo aplasta, ¿no? Entonces eso también es una fuente de certeza, ¿no? Porque claro, por ejemplo, cuando nos sentimos tentados, cuando estamos pasando por un momento de particular tristeza, rezar un Ave María, ¿no? O sea, bueno, rezar el rosario completo aún más, pero rezar un Ave María es una fuente de gracia, ¿no? Para espantar cualquier forma de tentación que me pueda producir esto también, ¿no? Que también hay una realidad emocional, claro, pero el demonio, que es sabio, ¿no? O astuto en todo caso, se vale de nuestras debilidades emocionales para también hacer crecer este sentimiento o esta sensación con una tentación del orden espiritual, ¿no? Es la santificación del alma, ¿no? Acá sigue hablando de la de María, la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados o de los elegidos, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a, a continuar, en verdad esas palabras se explican por sí mismas, ¿no? Está realzando la belleza para que podamos de alguna manera entender
cuán valiosa es esta oración, ¿no? El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma, como ya vimos en el slide anterior. Es un casto y amoroso beso que damos a María, un acto de alabanza, de agradecimiento. Es una rosa encarnada que le presentamos, una perla preciosa que le ofrecemos, una copa de ambrosía y néctar divino que le damos, ¿no? Entonces, efectivamente, por medio de la Ave María, y más aún por medio del rosario, alcanzamos méritos de María, ¿no? Y le damos gloria a Dios porque al alabar a María, ella glorifica a Dios, ¿no? Que ha hecho toda su obra en ella, ¿no? De forma particular. Entonces, simplemente, bueno, aquí, claro, el autor en algunas partes del texto, no hemos puesto todo completo, pero de alguna forma menciona un poco sobre la recitación del rosario. Habla de la recomendación de la recitación de al menos lo que nosotros conocemos como rosario, en verdad se conoce como un cuarto de rosario, porque el rosario en realidad es el rosario completo, ¿no? O sea, todos los misterios, ¿no? Gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. De alguna forma el autor también propone de que hagamos la coronilla de la Santísima Virgen, como que siempre, todos los días, y recomienda el rezo del rosario diario, ¿no? Pero no pone el mismo acento. Ahora, hoy en día, eh, me tomaría la libertad de decir que sí es posible que de repente no hagamos la coronilla, pero sí que tratemos de hacer un rosario, ¿no? Además de que un rosario es más extenso que la coronilla por naturaleza, ¿no? Porque la coronilla es más corta, tiene 12 Aves Marías, si no me equivoco, ¿no? Y 4 Padres Nuestros. Entonces, tiende a ser más corta, ¿no? Un rosario normalmente toma entre 20 y 30 minutos, ¿no? Entonces, es una oración que particularmente podemos llevar con nosotros, ¿no? Cuando menos hacer un misterio diario, cuando menos, ¿no? Si es posible un rosario y si tenemos la posibilidad, pues hacer un rosario completo, ¿no? Y particularmente en fiestas de la Santísima Virgen. Pasamos luego al punto 6, la recitación del Magnificat. Nos comenta el autor, o nos propone, recitarán frecuentemente el Magnificat para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen, ¿no? Acá resaltar que dice frecuentemente, ¿no? No es incisivo sobre con qué frecuencia, pero simplemente dice bueno, frecuentemente, ¿no? Luego retornaremos al final de esta parte a ese punto. El Magnificat es el único canto compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella, ¿no? Es el canto compuesto en ella por Cristo, que hablaba por boca de María, ¿no? De alguna forma, de hecho, quien conoce el Magnificat sabe que es un canto muy bello, ¿no? Que habla de este brazo de Dios que protege a los débiles, ¿no? Y ahuyenta a los soberbios, y también tiene una especie de característica profética, ¿no? Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido a la vez, el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran, ¿no? Entonces, esto no es solo un lenguaje romántico, ¿no? Que parece serlo, sino también está de alguna forma proponiendo aquí cosas propias, digamos, como doctrina o desde una perspectiva teológica, ¿no? Entonces, es un canto, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Es el canto más sublime y elevado de todos, ¿no? Entonces, la mayor ofrenda también que de alguna forma María da y que nosotros podemos dar en el mismo espíritu de María, ¿no? Aquí comenta que un estudioso, ¿no? Digamos, un doctor, ¿no? Un teólogo estudioso, comentaba en una de sus obras que se afirma que la Santísima Virgen rezaba el Magnificat con frecuencia y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión, ¿no? Que hay que entender igual que se instituye en la Última Cena. Entonces, aquí estaríamos hablando de realidades posteriores a la Última Cena, ¿no? Posteriores, digamos, a la resurrección de Cristo, o incluso posteriores a su ascensión y al Pentecostés, digamos, ¿no? Luego nos comenta el autor, obra muchos milagros por su virtud, ¿no? La recitación del Magnificat obra muchos milagros por su virtud, hace temblar a los diablos que huyen cuando oyen estas palabras de Magnificat.
Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Aquí nada más notar este sentido, ¿no? Aquí hablamos de temblar los diablos, en el punto anterior hablábamos también de este sentido que hace huir al demonio. Es una realidad concreta de estas oraciones, ¿no? De la oración en general y particularmente de las oraciones a María. Pero también implica un acto de fe, o sea, no es, una vez más, ¿no? No es magia, ¿no? O sea, cuando yo tengo fe efectivamente en que María me otorga una protección particular en medio de la tentación, en medio de realidades que enfrento en el plano espiritual, como una tristeza espiritual, etcétera, una aridez, etcétera, etcétera. Entonces también por medio de la fe combato, no solo en entender, sino en creer firmemente, ¿no? Ahora, bueno, mencionar que la recitación del Magnificat hoy en día se hace de manera particular cuando nosotros rezamos en la liturgia de las horas, las vísperas, ¿no? Que es una oración que normalmente se hace a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, es una buena idea hacer las vísperas si es que tenemos tiempo. Y si es que no, bueno, a las 6 de la tarde recitar el Magnificat, idealmente diariamente, ¿no? También se puede acompañar con el Ángelus, que ya lo habíamos enseñado antes, ¿no? Que es una oración que se reza 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde también, ¿no? O al despertar, al mediodía y así. Y terminamos con el punto número 7, el menosprecio del mundo. Es un punto bastante corto, pero en realidad muy importante y bastante profundo. Menciona el autor, los servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano, ¿no? Entonces, ¿qué es el menosprecio del mundo? Básicamente es la renuncia al pecado grave y al pecado venial, ¿no? Sobre todo el pecado grave que nos condena de alguna forma al infierno, y la renuncia al pecado venial o la lucha concreta y constante contra el pecado venial que nos condenaría a la necesidad de purgar nuestros pecados en el purgatorio, ¿no? Entonces, básicamente es una verdadera voluntad firme y concreta de vivir una vida de virtud, ¿no? Una práctica de una vida de virtud. Y aquí también el autor menciona que conviene servirse de prácticas de menosprecio de lo mundano, es decir, por medio particular de los consejos evangélicos, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Pobreza al alejarnos del exceso de las riquezas, de los lujos, en la renuncia, en el ayuno, en la limosna, en la penitencia, en la mortificación. Bueno, la castidad, en realidad, en el cuidado de aquello que es sensible, em, bueno, evidentemente en lo que vivo y practico, pero también en lo sensible en los ojos, en lo que escucho, en lo que hablo, con quién hablo, en qué lugares frecuento y así. Y en la obediencia, bueno, en primer lugar, en la obediencia a Dios, ¿no? A Dios y a la iglesia, que tiene este poder de parte de Dios, de los mandamientos, ¿no? Y al final que implica pues la renuncia al pecado, y también, bueno, obediencias de manera particular en aquellas que son propias de nuestra vida, ¿no? O sea, si alguno es religioso, si alguno vive también obediencia en la comunidad en la que está, en la parroquia, ¿no? Está reconocer también esta especie de jerarquía, ¿no? Entonces también esta humildad en la obediencia, ¿no? Y bueno, esto sería todo el día de hoy, ¿no? El día de hoy hemos terminado con las prácticas exteriores. El día de mañana estaremos viendo las prácticas interiores, que también se conocen como las prácticas que llevan a mayor perfección en la consagración total. Y el día de pasado mañana ya estaremos terminando con el último video, en el cual estaremos viendo cómo se vive de mejor forma la Sagrada Eucaristía en la Santísima Misa, por medio de esta devoción, ¿no? Por medio de esta intercesión particular de María. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.